Bueno, acá la idea es separar variables, ¿no? Acuérdense, se separan variables cuando podemos escribir una función que depende de y de un lado y una que depende de x del otro. Por ejemplo, acá podríamos hacer pasarlo dividiendo. ¿Está bien? Ahí separé las variables y ahora integro con respecto a x. Este de acá es logaritmo del módulo de x, más constante, pongo la constante de este lado, y concentrémonos en integrar la otra. Acuérdense que y es de y de x, ¿no? Entonces, acá podemos sustituir u igual a y de x menos 1 y du queda y prima de x. Entonces lo que tenemos es la integral de 1 sobre 2 raíz de u diferencial u. ¿Y cuál es la primitiva de 1 sobre 2 raíz de u? Es raíz de u, ¿no? A la menos un medio. Y Claro. después sumarle uno. Después sumarle 1 y dividir por ese número y les queda raíz de u. O sea que esto de acá sería raíz de i de x menos 1 más constante, pero la constante igual cuando la meta acá la voy a absorber con esta acá. ¿Está bien? Entonces la igualdad de arriba lo que nos dice es raíz de i de x menos 1 es igual al logaritmo, y fíjense que la x decía que era negativa, ¿no? Como x es negativo, acá es logaritmo de menos x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El módulo de x es x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x si x es negativo. ¿Está bien? O sea, acá, como x es negativo, me lo dan de dato, es logaritmo de menos x. Y bueno, ahora es cuestión de despejarla ahí. No, sí, ahí está bien. Si querés, después lo sigo yo. No sabía Bien. cómo usar, tipo, en qué momento usar ese dato que daba. Ah, el del x menor que 0. Sí, sí, sí. Ok. Sí, si no, lo más grave que te puede pasar es que acá tengas un módulo y en realidad lo que tenemos son dos. Además de las infinitas soluciones, tendríamos como dos ramas de soluciones. Una para los x positivos y otra para los x negativos. Claro, después tendría que elegir la negativa, digamos. Claro, porque acuérdense que lo que estamos buscando es una función que sea derivable en un intervalo. ¿Sí? No me sirve que sea derivable en dos intervalos separados. O, bueno, me puede llegar a servir, pero en principio buscamos que sean derivables en un intervalo. Bueno, y el 11, a ver el 11, ¿qué decía? No, con este ya entendí cómo despejar también el 11. Tenía Ok, una duda, pero ya me la saqué. hay que ver dónde usar eso de que x es mayor que uno. Ah, debe ser porque te queda un... No sé, hay que pensarlo. ¿Qué te queda exactamente? Fíjate que tenés que pasar la y para un lado y la x para el otro, ¿no?
sea, el Sí, x sí. logaritmo de x dividiendo. Y debe aparecer ahí cuando integran que el x tiene que ser mayor que 1 para que esté bien definido en el intervalo. Entonces hay que mirarlo con cuidado. ¿Y cuál otro me habías dicho? Del ejercicio 7, que dice encontrar las soluciones generales, como que, no sé, me cuesta mucho cuando hay sumas y restas y un término también independiente, viste que hay que usar el método de variación Ujú. constantes. Por ejemplo, el 3. Sí, sí, sí. Cualquiera que, porque no me salió ninguno. Bueno, entonces lo primero es, hay que resolver el homogéneo. ¿Por qué? Porque es lineal de primer orden, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lineal. Lo importante es que es lineal. No, lo de primer orden es lo de menos. Lineal, entienden lo que quiere decir, ¿no? Sí, Es sí, una función de x, o si quieren es y' más una función de x por y igual a una función de x. Eso es lineal. Y de primer orden es porque la derivada de orden superior que aparece es la primera, ¿no? Si hubiese una derivada quinta sería de quinto orden. Bueno, entonces como es lineal, funciona esto de primero buscar la del homogéneo. La ecuación homogénea asociada es 2x por y igual a 0. ¿Sí? Y esta es de variables separables. Entonces, de variables separables. ¿Ok? Puedo pasar esto restando y ahora el i dividiendo. Y ahora integrar con respecto a x de los dos lados. ¿Qué me queda del lado izquierdo? A. logaritmo del módulo de i Ujú, más constante. muy bien. Una cosa que habría que aclarar al principio es que i igual a 0 es una solución. Bien. Fíjense que 3 rayitas quiere decir que es 0 para todo x. ¿Está bien? Sí, Es solución. Entonces, bueno, entonces vamos a suponer que no es 0. Pongamos y distinto de 0. Para poder acá pasarlo dividiendo, básicamente. Entonces el logaritmo de y es menos x al cuadrado más constante. La constante la junto acá. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, despejo, ¿no? Módulo de y es e a la menos x al cuadrado más constante. Y esto es lo mismo que tener a por e a la menos x al cuadrado. ¿Quién es a? A es e a la k. ¿Estamos de acuerdo que puedo hacer eso? sí, sí. Y en este caso a es positivo, porque a la k es positivo.
Pero bueno, ahora vamos a abrir el módulo, ¿no? Esto me va a decir que y es a por e a la menos x al cuadrado o menos a por e a la menos x al cuadrado. Entonces los puedo juntar en una sola que sea c por e a la menos x al cuadrado con c distinto de 0. C es a o menos a. Pero ¿qué pasa si c es 0? Se anula todo. Se anula todo y ya dijimos que era solución. ¿Está bien? Ah, sí, sí. Entonces, las soluciones del homogéneo son c por e a la menos x al cuadrado. Con c real. ¿No? Porque c igual porque y constantemente 0 es solución. Bueno, segundo paso, busco una solución particular. ¿Y cómo busco una solución particular? Vamos a usar el método de variación de las constantes. Método de variación de las constantes. ¿En qué consiste este método? En suponer que conozco una solución de la ecuación que es de la pinta c de x por e a la menos x al cuadrado. O sea, yo tengo mi solución del homogéneo y, bueno, supongo que esta constante, en lugar de ser una constante, es una función que depende de x. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, derivo esto, ¿y qué me queda? Bueno, regla de producto, c' por e a la menos x al cuadrado, más c por menos 2x por e a la menos x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Para qué hago esto? Bueno, ahora digo, esto es una solución, ¿no? Y es solución, o sea, estamos buscando una solución de esta pinta. Solución de la ecuación, como era la ecuación, y' más 2xy igual a x. Bueno, y ahora tengo que encontrar este c que haga que pase que esto es solución. Lo reemplazo. Y' es c' por e a la menos x al cuadrado más c por menos 2x por e a la menos x al cuadrado más 2x por c por e a la menos x al cuadrado igual a x. Bueno, esto es algo que pasa siempre. La c, la parte que tiene c se debería cancelar. Bien que se cancela, ¿no? Porque tengo menos 2x por c por e a la menos x al cuadrado más 2x por c por e a la menos x al cuadrado. Y se cancelan. Entonces la ecuación que tenemos ahora es c' e a la menos x al cuadrado igual a x. Y este lo paso para allá dividiendo. Y lo que me queda es c' x e a la x al cuadrado. Integro de los dos lados. C de x es la integral de x por e a la x al cuadrado diferencial x. Y esto sale sustituyendo u igual a x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. O sea que c de x es un medio por e a la x al cuadrado más constante. Pero bueno, como busco una solución particular, podemos elegir k igual a 0.
porque estoy eligiendo una, estoy buscando una solución particular. Entonces, la solución particular que encontré es 1/2 e a la x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado. O sea, 1/2. Es constantemente 1/2 en este caso. ¿Está bien? Es solución de la ecuación. Pueden chequearlo, ¿no? Fíjense que si meten 1/2 acá, ¿dónde está? 1/2 en la i' es 0, ¿no? Porque la derivada de 1/2 es 0. Y 1/2 por 2 es 1, entonces me queda x igual a x. ¿Está bien? Entonces, 1/2 es una solución. Bárbaro. Y ahora, como la ecuación es lineal, la solución se puede escribir como todas las soluciones del homogéneo más una particular. Estos son todas las soluciones del homogéneo y esta es una solución particular. Cualquier solución que ustedes tengan de la ecuación siempre se va a poder descomponer en o sea, en solución del homogéneo más esta particular que elegimos. Es decir, todas las soluciones que ustedes pueden encontrar de esta ecuación tienen la pinta c por e a la menos x al cuadrado más 1/2. Ahora sí lo entendí, ahora sí. ¿Sí? Fíjense que si le restan a todas estas, le restan la particular, quedan soluciones del homogéneo. O sea, la demostración de que todas se escriben así, no sé si eso lo vieron. O sea, si tienen I1, esto es una observación, ¿eh? No es necesario que lo hagan, solo para contárselos. Si I1 e I2 son soluciones, lo que pasa es que cuando ponen I1 menos I2 es solución del homogéneo. Y esto es porque el sistema es lineal. El sistema no, la ecuación es lineal. Como la ecuación es lineal, cuando ustedes restan 2, les queda las del homogéneo, alguna del homogéneo. Fíjense que cuando hacen I menos IP, les queda una solución del homogéneo. Esa es la idea. Y una pregunta, cuando reemplazo ahí cuando reemplazas por 0, ¿se puede reemplazar por cualquier valor? ¿O elegiste 0 por algo? ¿En dónde es 0? Tipo que K es igual a 0 para encontrar un medio. Cualquier valor, sí. Ok, gracias. Acá, esta es una solución cualquiera. Vos podés poner el número que quieras. De hecho, fíjate que si vos pones otro valor, ese otro valor después va a quedar multiplicado por el e a la menos x al cuadrado. Y lo único que va a cambiar es que acá en vez de tener c por e a la menos x al cuadrado más 1/2, vas a tener c por e a la menos x al cuadrado más 1/2 más ese número que vos elegiste por e a la menos x al cuadrado. Ok, Pero como sí, que se lo entendió. absorbe el e a la menos x al cuadrado después, Claro. de alguna manera. Ok, Sí, sí, gracias. cualquier solución particular que vos encuentres te sirve. Este método, el método de variación de constantes, te da una manera efectiva de encontrarla. Profe, una pregunta de este ejercicio. Sí. Al principio de todo, ¿no habría manera de pasar todas las sí para un lado?
Tienes la- razón. También podía salir así. En claro, este caso, podríamos haber hecho. Así era la ecuación, ¿no? Podías pasar este restando. sí. Y después saqué factor común, X. Muy bien. Perfecto eso. X de factor común, te queda 1 menos 2i y lo pasaste dividiendo. Eso está muy bien. Y ahí no es necesario hacer los 3 pasos. No, claro. Bien, Ahí no es necesario hacer los 3 pasos. O sea, si es de variables separables, puedes hacerlo directo. Lo que pasa es que, bueno, esto es más general, digamos, lo que yo hice, ¿no? sí, sí. No todas las ecuaciones van a ser de variables separables. De hecho, si van al siguiente ejemplo, al, al ítem. Oh, Disculpe, profe, ¿y cómo sabemos si es de variables separables? Tipo, ¿hay alguna no, cosa en el no hay una límite? manera. Si te das cuenta de que puedes separar las variables, es de variables separables. Ok, gracias. No, o sea, tal vez era de variables separables y no lo viste. Por eso o sea, si tienen una ecuación de la pinta y' más p de x por i igual a q de x, si se dan cuenta de que pueden separar las variables, lo hacen así. Y si no, resuelven primero la del homogéneo y después la particular y después lo suman. Pero en este caso es válido de las dos maneras, entonces. Claro, en este caso es válido de las dos maneras. Si O llega a sea, ser de variables separables, pueden usarlo. ante la duda conviene hacer el paso largo, digamos. No, no. Si vos Ah, lograste separar las variables, todo bien. sí, sí, pero digo, si nos cuesta darnos cuenta, Claro, sí, sí. Ahora, si no es lineal, medio que no queda otra que tratar de separar las variables. No, claro, sí, no en vamos ese a ver caso, muchos métodos más. Digo, por ejemplo, si tienen, no sé, el ejercicio 2.7, por poner un ejemplo, bien, esto no es de primer orden, porque no es i' igual a p por i más q, porque está el i al cuadrado, ¿no? Si tuviese el i a la 1, sí, pero está el i al cuadrado. ¿Está bien? Acá sí o sí tienen que separar las variables. Y si pueden separar las variables es más fácil, en realidad. Yo les recomiendo que si pueden, que lo hagan. ¿Qué tal, profe? ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. Es de la práctica 3 Ujú. del ejercicio 15, el 18. Básicamente tengo duda con cuándo usar, digamos, el cambio de límite de integración, cuando uso sustitución. Eh, Sí, yo lo usaría siempre. claro, pero hay veces que, después tengo un ejemplo del 16, que si lo uso me quedan límites como que más raros todavía. Va, si no después lo podemos hacer. 16 decís. Sí, sí, pero si podemos hacer esto primero, estaría bueno. Em, Ujú. para adelantar, si no, un poco esto, yo llegué haciendo sustitución, La sustitución es u igual a e a la x, ¿no? claro. Bien, u igual a e a la x. Claro, tal vez te quedan feas las. ¿Cómo se llama? O sea, me quedó, después de hacer sustitución, te queda la cuadrática abajo y me da las raíces 1 y 9. Pero pará. Mm, Esta es impropia, decimos. Hay que chequear si es impropia, ¿no? Entonces, tendríamos que ver el qué pasa con esto, ¿no? Igual a 0.
estábamos haciendo impropios, ¿no? Sí, sí. Entonces, veamos si vale 0 esto, ok. Y esto es una cuadrática, ¿no? N a la x. Sí. N a la x igual 1 es una raíz. Y 9 Y la la otra. otra 9. Bien. Y tenemos acá metido el 1. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular, por un lado, el límite cuando a tiende a 1 por izquierda del menos 6a de e a la x sobre e a la 2x menos 10 e a la x más 9. Bueno, ¿está bien? Eso es lo que vamos a calcular. Y ahora sí, para calcular esta integral vamos a... calculemos esta integral entre menos 6 y a de e a la x sobre e a la 2x menos 10 e a la x más 9. U igual a e a la x, y entonces nos queda du es e a la x por dx, nos queda e a la menos 6, e a la a, 1 sobre u cuadrado menos 10u más 9. Y esto de acá nos sirve, porque ahora nos queda e a la menos 6, menos que está de más, e a la a, 1 sobre u menos 1 por u menos 9. Claro. Y ahora hay que hacer fracciones simples. Sí. A mí me dio 1/8 y menos 1/8. Ok. Entonces te queda la integral de e a la menos 6, e a la a, de 1/8, bueno, Menos 1/8 la primera. O sea, menos menos 1 1 octavo. octavo u menos 1. Claro. Y más 1/8. Ok. Bueno, acá hizo Hace. fracciones simples. Bien, y esto es logaritmo y logaritmo. ¿Dónde queda? 1/8 por menos logaritmo natural del módulo de u menos 1 más logaritmo de u menos 9. Que, bueno, y esto entre e a la menos 6 y e a la a. Que esto es 1/8 por logaritmo de u menos 9 sobre u menos 1. ¿Está bien eso? Claro. Y. Lo hice para que me quede más lindo porque ahora tengo que tomar el límite. Tengo que Claro, hacer el claro. límite cuando a tiende a menos 1 por izquierda. ¿A menos 1 o a 1? A 1 por izquierda. 1 por izquierda. Qué raro. Ah, no, está bien. ¿Estoy haciendo bien las cosas? Sí, sí, porque. eh, claro, yo lo que había hecho era como ahora el cambio de límite. Entonces me queda medio raro. Sí, estoy pensando. Está bien. Me dio algo raro igual. No estoy. ¿No tiende a 1? ¿Y no? Porque habíamos dicho que era 1. Sí, o sea, ahora volvés a reemplazar, ¿no? El e a la x por u. Sí, sí, sí. No, no, estoy pensando si estoy haciendo bien las cosas. 1/8 logaritmo de e a la a menos 9 dividido e a la a menos 1
Ah, ya sé lo que estoy haciendo mal. El problema no estaba en 1. E a la x igual 1 y e a la x igual 9 me queda. ¿Quién es x? Acá es x igual 0 y acá es x igual al logaritmo natural de 9. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. El límite es cuando x tiende a 0. No entendí. Llegamos. Yo resolví acá la ecuación, ¿no? Sí. Eh, llegamos a que e a la x es 1 o 9. Pero el problema dónde está, cuando x es 0. E a la x igual 1, ¿quién es x? X es logaritmo natural de 1, que es 0. Ah, Y e a claro, la como x yo había igual hecho. 9, te queda x igual al logaritmo natural de 9. Claro, ¿Está bien? claro, porque yo había hecho sustitución antes, entonces me quedaba como u igual a 1 y u igual a 9, digamos. Pero, claro, que lo tenés que igualar Claro, pero y despejar x. sí, los problemas están en x. Claro, Entonces el límite no es cuando x tiende cuando a tiende a 1, sino que cuando a tiende a 0. está bien, está bien. Habrá que tomar el límite cuando a tiende a 0. Y fíjense, bueno, esto es un número, no hay ningún drama. Y esto de acá tiende el numerador e a la 0. E a la 0 tiende a 1, menos 9 tiende a menos 8. Y el denominador tiende a 0. ¿No? Porque e a la 0 tiende Sí, a 1, menos 1 tiende a 0. Entonces esto acá tiende a infinito. sí, Con el módulo tiende a más infinito. Y logaritmo de algo que tiende a más infinito se va a más infinito. claro, Este límite me da más infinito. Esto es un número, ¿no? claro, ahí ya lo puedo, Entonces me quedó que diverge. Ya está, no hay que hacer más nada porque la primera diverge. claro. Em, entonces, podríamos hacer el 16.1, pero este es de. El Sí, también de 16. la práctica 3. Tuve también problemas con los límites. Bueno, este tiene problemas en 3 y menos 3, ¿no? Ah, pero un segundo. ¿Era ese? Ah, el 16 me dijiste. Claro, 16.1. No, yo te estaba haciendo el 15, 16. Ahí va. Ahí lo- El que dice entre 3 y más infinito de diferencial x sobre 2 menos x. Eh, bueno, este tiene un único problema en infinito. El 3, ¿no? De 3 a más infinito no hay drama porque el dominio de esta función es todos los reales menos el 2 es continua cualquiera. Sí, Todos los reales menos el 2 es continua. Así que esto va a ser, vamos a tener que calcular el límite cuando r tiende a más infinito de la integral entre 3 y r, diferencial x, 2 menos x. Si querés este diferencial x lo que dice acá fuera 1 sobre. está. Bueno, entonces calculemos. ¿Qué hiciste? ¿Esto lo podés Eh, hacer directo o bueno, si hiciste una sustitución, decís? claro, hice sustitución. Entonces, ahí es donde digo, bueno, si tengo que aplicar también sustitución a los límites, Sí. Entonces la sustitución es u igual a 2 menos x sí. y de u es menos de x. Claro. Entonces, te queda 2 menos 3 menos 1 y 2 menos r de 1 sobre u, bueno, menos 1 sobre u de u. O sea, es menos el Claro. logaritmo del módulo de u entre menos 1 y 2 menos r. Yo con el menos de adelante logaritmo invertí los límites.
O no Bueno, es conviene. lo mismo. Sí, sí, si querés invertir. O sea, vos decís logaritmo del módulo de u entre 2 menos r y menos 1. Claro, Sí, es lo mismo. está bien. Entonces lo que te queda es el límite de r tendiendo más a infinito de logaritmo del módulo de menos 1 menos logaritmo del módulo de 2 menos r. No, pero ¿por qué sería más infinito? Si, Porque r tendría más infinito. claro, pero cuando haces el cambio. Ah, pero yo estoy calculando esto. Ah, está bien. Claro, yo, o sea, Y aunque lo ponga en cuando haces el cambio de límite, si yo como que el r pongo, se sigue yendo a más infinito. ah, bien, 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 Si querés. No, no, sí, sí. El r se sigue yendo a más infinito. Fíjate que el r yo lo arrastré y no se va claro, el r. claro, Si pensé que querés acá después, puedes poner un r monio que se va a menos infinito. claro, o sea, Pero es pensé que otro r. lo hacías tender ahí, entonces te quedaba 2 menos infinito, entonces te quedaban los límites menos infinito y menos uno. Bueno, esto de acá es 0. Y esto con el módulo se está yendo a más infinito. Así que este Claro, límite me da menos infinito. ¿No? Porque el logaritmo de algo que se va a más infinito se va a más infinito. y ya diverge. Con el menos se va a menos. Y diverge, exacto. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno. Profe, a mí no me salió de la práctica 4, punto 7, ítem 8. 7, 8. Ok. Ok. Esto, fíjate que si dividís por diferencial x, es- esto hay que entenderlo de esta manera. Nos vemos. Siempre podés pensar que dy sobre dx es el i', ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, y lo otro que vamos a hacer es dividir por 1 más x al cuadrado. Para llevarlo a la forma de la... ¿Cómo se llama esto? Como escribimos las lineales de primer orden. Entonces, lo primero que podemos hacer es eh, buscar la solución del homogéneo. Por lo menos yo en este caso no la veo de variables separables. Entonces las soluciones del homogéneo sería esto.
¿Está bien eso? Sí, sí. Integro. De este lado me queda el logaritmo del módulo de i. Acuérdense de que, bueno, primero hay que suponer que i es 0 y que i igual a 0 solución. Todo esto porque me salté todos esos pasos. Vamos a escribirlos así quedan escritos. La solución del homogéneo es, o sea, la ecuación homogénea es i' igual a 2x sobre 1 más x al cuadrado i igual a 0 es solución. Supongamos que no es 0, entonces lo puedo pasar dividiendo. Y tenemos esto de acá. Y la integral de esta, ¿cuál es? Podría sacar la constante afuera y no es la tangente. No, acá hay que hacer sustitución, ¿no? Ah, sí. Hay que hacer u igual a x cuadrado más 1 de u igual a 2x de x. Así que me queda menos du sobre u. Menos logaritmo del módulo de u más constante. Sí. O sea, de 1 de x cuadrado más 1. Bueno, ¿me entienden, no? ¿O quieren que lo haga con más detalle? No, no, se entendió bien. Bueno, este menos lo puedo meter adentro del logaritmo y aplicar exponencial de los dos lados. Y me queda e a la logaritmo del módulo de x cuadrado más 1 a la menos 1 más constante. O sea que el módulo de i es una nueva constante, que es e a la k, positiva, por e a la logaritmo del módulo de x cuadrado más 1 a la menos 1, o sea, 1 sobre x cuadrado más 1. El módulo de esto no es necesario porque total esto ya es positivo. Acá a una constante mayor que 0. Ahora abrimos el módulo y tenemos las dos opciones, pero las ponemos todas en una. Y además c puede ser 0 porque ya lo vimos antes. O sea que con c real. ¿Sí? Y ahora el segundo paso sería busco una solución particular. Sí, con eso puedo seguir. Era más que nada para despejar y prima que con los diferenciales me había costado. Ah, sí. Es un poco confuso esa notación, ¿no? Sí, pero así todo esto quedó bien claro. Bueno, y ahí hay que hacer lo mismo de antes. Acordate que cotangente es coseno sobre seno, ¿no? Sí, después, si no hay otra pregunta, primero tenía una duda sobre la tercera entrega que no sabía cómo encarar un punto. O sea, no pretendo hacerlo, sino más que nada tener una idea de cómo se arrancaría. Dale, ¿cuál es? Ah, Si querés, presento pantalla, no sé si puedes hacer una captura. no, espera que te busco. Dame un segundo.
¿Cuál de los dos ejercicios? El primero. ¿Qué pasó con ese? Nada, anoté todas las variables, Ujú. todos los datos que tenía, que el límite cuando x tiende a cero de f de x iba a infinito, pero no Bien. sabía cómo Tiende a. usar todos esos datos en la resolución, Ok. cómo ir incorporándolos. ¿Y se te ocurrió cómo calcular esa integral? No, igual tipo no me senté detenidamente a hacerlo, pero, Trata así de así pensar de vista, con qué método sí. eh, podés calcular una primitiva de eso. Digo, tenés f' sobre f cuadrado más 49, ¿no? Y por sustitución Claro. podría tomar el denominador y No, no, hay algo mejor que puedes hacer, ¿eh? Fíjate que arriba tenés el f' multiplicando el de x. sí, Entonces, ¿qué te gustaría hacer? no sé. Eliminar el f'. Claro. Entonces necesitas el dx te quede con el f'. Ah, claro, sí. No es como cuando tenés que integrar, te pongo algo más simple. Seno de x sobre coseno de x. Pero acá podrías tener coseno de x más 1. ¿Qué sustitución podés hacer? Tomo seno de x y como u, y después de u me queda menos coseno de x. Claro, pero ahí no te conviene porque no está multiplicando el coseno al de Claro, x. ahí sí no me conviene el denominador. Bueno, podés tomar el denominador, pero no es necesario que tomes todo el denominador. Claro, solamente el coseno de x. Claro, porque imagínate que en vez de esto tenías acá, no sé, pensando qué podría hacer para que no sea exactamente igual. Ponele que tenés logaritmo del coseno de x por seno de x. ¿Qué podría sustituir? Seno de x. Pero lo que No, pasa es que coseno de x. claro, si vos sustituís el seno, no te aparece el Claro. seno en la Entonces, derivada por el derivando de x. coseno de x, sí. Claro, ¿entendés? Sí, sí, Bueno, algo parecido tenés que hacer en el otro. claro. Y Sí, sí, ver ahora qué te pasa entiendo. con los límites de integración. Y bueno, ahí vas a tener que usar todos los datos que te dieron. Bueno, gracias, profe. No, no. Mirá que el dato de la imagen también es importante, para entender a dónde va el límite de la cinta vertical. Bueno,
¿Tienen alguna otra duda? El 12 del punto 2, Dale. ¿La 4? sí. Acá pueden, este es de variables separables, ¿no? Nos queda di sobre i igual a dx sobre x log de x. Acá puedo integrar. Este lado es fácil, es logaritmo del módulo de i. ¿No? Sí, Y este, ¿qué sustitución puedo hacer? yo pensé, no se me ocurría cómo derivar el logaritmo de x, Claro. Muy bien. Pero va por ahí. porque del logaritmo natural sí lo tengo claro, pero el logaritmo de x como nunca fue muy usado. No, pero podemos usar cambio de base, Claro, sí, ¿no? sí, no se me había ocurrido. Así que lo que tenemos es que el logaritmo de 10 por u es logaritmo natural de x. Y ahora derivo y me queda que el logaritmo natural de 10 de u es 1 sobre x de x. Entonces, lo que nos queda acá es 1 sobre u por logaritmo natural de 10 de u. ¿No? Sí, Entonces el logaritmo del módulo de i es el logaritmo natural de 10 por el logaritmo natural del logaritmo en base 10, si querés. Ah, no, dejémoslo en logaritmo base natural, es más lindo. El logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de 10. Más constante. Acá es módulo. Ah, no, acá no es módulo porque el x es mayor que 1, o sea, mayor que 0. Pero acá sí es módulo. Ah, bueno, no, como x es mayor que 1, ¿no? sí, Como x es mayor que 1, entonces logaritmo natural de x es mayor que 0. O sea que esto es mayor que 0. Entonces este módulo que vamos a poner acá no es necesario. Y bueno, el módulo de i quedó e a la logaritmo natural de 10 por el logaritmo natural del... Acá no puedo hacer nada, ¿no? Nada. Pensando si hay alguna manera de escribirlo más lindo. Más constante y... Bueno, sí, si quieren lo que podemos hacer es
Esto es módulo de i igual a e a la logaritmo natural del log de x a la ln de 10 por e a la k. Bueno, esto es una nueva constante, ¿no? Mayor que 0, pero bueno, abrimos el módulo, así que nos queda i igual a por el logaritmo de x a la logaritmo natural de 10. Con a, en principio distinto de 0, pero ¿qué pasa si a es 0? Bueno, a igual a 0 es solución, ¿no? Porque si i es 0, de i es 0. De i sobre dx es 0. Así que nos queda con ANR. Y el módulo lo borré porque x es mayor que 1, entonces el logaritmo de x era mayor. Claro. Es- Bueno, gracias. No hacía falta igual matarse escribiendo todo así, ¿eh? Podrían haber dejado acá. Creo que estaba bien. Depende. Lo que quieran hacer después. El práctica 2, 3.6. Bueno, nos vemos. Práctica. Bueno, y vamos a hacer fracciones simples. Esto es 1 sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Entonces, como tenemos dos raíces dobles, esto lo podemos escribir como a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado más c sobre x más 1 más d sobre x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Tomamos como un denominador. Me queda a por x menos 1 más b. No, y esto está todo mal. Multiplicar por x más 1 al cuadrado ahí. Más b por x más 1 al cuadrado. Más c por x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Más d por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Tomé como un denominador. Sí. Bien. Entonces nos queda que 1 es el numerador igual al numerador. Copio el numerador. Y hay dos de estos cuatro que son fáciles. ¿Cómo son fáciles? Bueno, evaluando en x igual a 1, por ejemplo.
nos queda que 1 es igual a, este se va, b por 4, este se va, ¿no? Porque 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, listo. b es un cuarto. Evaluando en x igual a menos 1, tenemos 1 igual, en menos 1 este vale 0, este vale 0, este vale 0, me queda b por 4. b también vale un cuarto. Y ahora hay que elegir otros dos valores para encontrar a y c. Por ejemplo, cuando x es 0, tenemos menos a más un cuarto. Cuando x es 0, acá tengo 1, menos 1 cuadrado 1 más c. Cuando x es 0, me queda menos 1 al cuadrado 1 por d, que d es un cuarto. Entonces lo que nos queda es que un medio es menos a más c. Y nos falta un valor más, el que quieran, 2. 1 es a por 2 menos 1, 1, 3, 9. 9a, 2 más 1, 3, al cuadrado 9, 9 cuartos, más 3 por 1, 3c, y 2 menos 1, 1, o sea, más un cuarto. Bueno, entonces son 10 cuartos, 10 cuartos son 5 medios, menos 3 medios es 9a más 3c. Y nada, hay que resolver este sistema de 2 por 2. Bien. ¿Está bien? Sí, podés multiplicar la fila 1 por 3 y restar. O la fila 1 por 9 y sumar. Sí, sí, ya ahí sería sustituir uno en el otro y resolver ese. También podés sustituir uno en el otro. Sí, sí. Exacto. Ah, pero ¿se entendió todo como lo planteé? Es medio largo este ejercicio. Y después hay que integrar cada una de estas 4. Es la Sí, parte fácil, ¿no? sí, por eso es que está un poquito largo y estaba un poquito confundida. Dale, no hay problema. Tengo otra pregunta. Dale. El ejercicio 5 de la práctica 4, no entendí la consigna. No sé qué es lo que tengo que hacer. El 5. Sí, Bueno, te pide que hayas dos soluciones. Este tiene un tema. En el siguiente sentido.
Cuando lo intentás resolver, ¿qué pasa? ¿No? Vos tenés y' sobre y igual a 2 sobre x. ¿Sí? Sí, O sea que el logaritmo del módulo de y, fíjate que y igual a 0 es una solución. Bueno, no sé si es necesario. Sí, igual a 0 es una solución, pero no cumple que en 1 vale 1, así que no la consideramos. Y distinto de 0 porque en 1 no vale 1. Y de este lado tenemos 2 logaritmos del módulo de x, más constante. Bueno, pero nosotros estamos buscando soluciones reales, ¿no? Fíjate una cosa. O sea, acá lo que tendríamos es módulo de y igual a constante por e a la 2 logaritmo del módulo de x. Y sí, este 2 entra como potencia, si querés. Y lo que te quedaría es a por x al cuadrado. sí, Bueno, el tema acá, ¿no? O sea, acá pareciera que vos llegás a la ecuación, a la solución a por x al cuadrado. Y como querés que en 1 valga 1, sería a igual a x al cuadrado. Esa es una solución, ¿no? sí, Bueno, y un 1 igual a 1, entonces y es x al cuadrado. Esta es una solución. El asunto es que acá hay un problema, que es cuando nosotros decimos que la integral de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x, estamos haciendo trampa. ¿Está bien? Es cierto que, ¿no? Digo, nosotros decimos esto, más constante. Pero esto es un Profe, abuso. ¿Qué? ahí cuando puso a por e a la logaritmo natural del módulo de x al cuadrado, ¿puede ser? Sí. No hay problema, que me confundo un poco el módulo con el paréntesis, ¿no? Te queda igual, te queda igual a por x al cuadrado, no hay problema que tenga, si tenga módulos y de paréntesis, ¿no? No, claro, no hay problema porque está al cuadrado. Ah, ok, listo, listo. Lo que les quiero decir es que acá nosotros estamos haciendo un abuso. ¿Por qué? Porque la constante, ven que acá pusimos módulo de x. En realidad, ponemos esto para no tener que estar escribiendo que es x, o sea, logaritmo de x cuando estoy en x los positivos y logaritmo de menos x cuando estoy en x negativos. Porque la constante podría ser distinta. Entonces ahí es donde acá en esta cuenta en realidad están apareciendo cosas raras. ¿Sí? Fíjense una cosa. Si yo tomo la- ¿cómo se llama? La función que vale 0 si x es menor o igual que 0 y x al cuadrado si x es mayor que 0, esta función cumple la ecuación.
¿Qué les parece? Punto número 1. ¿Es derivable? O sea, hay que fijarse varias cosas. ¿I de X es derivable en R? Segunda cuestión. I' por X es igual a 2i. Y tercera cuestión. ¿I en 1 vale 1? Esto es fácil, ¿no? Para los negativos se cumple porque es 0. Y para los positivos se cumple porque lo vimos recién. ¿Está bien? Sí, Ok. Y ahora. En 1 vale 1 es obvio porque en 1 vale 1. Y falta ver que es derivable. Pero bueno, para ver que es derivable, ¿qué había que hacer? Había que calcular el límite cuando h tiende a 0 de i de x más h, y de 0 más h, menos i de 0 dividido h. Y ver si esto existía. Bueno, por izquierda, ¿qué pasa? Me queda 0. Y por derecha me queda x cuadrado menos 0 dividido h, h cuadrado. Me queda 0 porque esto es 0 y esto es 0, ¿no? Y bueno, en este caso también es 0 porque me queda el límite de h tendiendo a 0 por derecha de h. Coinciden, entonces es derivable y la derivada en 0 vale 0. Profe, yo no entendí por qué g de x es igual a 0 si x menor o igual a 0. Lo definí así. Les estoy dando otra solución. ¿Está bien? Ven que i igual a 0 cumple para los negativos esta ecuación. Entonces podría ser una solución. Lo definí así y les estoy mostrando que cumple con toda la ecuación. Es una función derivable que cumple esta ecuación. ¿Sí? Entonces encontramos dos soluciones distintas. Una es x al cuadrado, i igual a x cuadrado cumple, y otra es esta. Y podemos tratar de pensar si hay más, ¿no? O sea, seguro que para los positivos necesitamos que valga x al cuadrado, ¿no? No hay más opciones. O sea, se entiende que si uno considerara directamente los x positivos, bueno, acá no hay chances, esto es logaritmo de x más una constante y la constante tiene que ser 1. Ah, y si uno considera, claro, si uno considera solo los negativos, ¿qué pasa? O sea, ¿entendieron dónde estaba el problema de la cuenta esta que hicimos? Que la existencia de esta constante es única para los positivos o única para los negativos. ¿Sí?
la unicidad de la constante es en el intervalo 0 más infinito o 0 menos infinito. ¿Sí? O sea, la unicidad de la constante de la integral esta es en un intervalo, es en el intervalo 0 más infinito o menos infinito 0. ¿Está bien? Entonces, básicamente, uno podría tomar y de x igual a k por x al cuadrado, si x es menor o igual que 0. Y para los positivos, ¿por qué tengo que tomar sí o sí la constante 1? Por el dato que dan. Por el dato que dan, exacto. Entonces, estas serían todas las soluciones. Fíjense que la solución particular que yo les di era con k igual a 0. Con k igual a 0 funciona. Pero en realidad podríamos poner cualquier constante acá por x al cuadrado. Estas también cumplen la ecuación para todo x. ¿Sí? Si no me hubiesen dado el dato de que en x1, que y en 1 valga 1, todas las soluciones hubiesen sido k por x al cuadrado más k sub 2 por x al cuadrado. Son dos, no necesitan ser la misma constante. En este caso, en esta ecuación, ojo, porque en la mayoría de los casos no pasa esto. Bueno, en la mayoría de los casos. En muchos casos no pasa esto de que hay muchas soluciones. En general hay una sola. Pero bueno, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que haya una sola solución. ¿Está bien? Eso está en el apunte. Hay un teorema que les dice. Pero tampoco le den demasiada bola, ¿eh? Pero, ¿dónde está esto? Existencia y unicidad, la página 90. Les da condiciones para que sea única. En este caso no se está cumpliendo eso. ¿Está bien? Sí, se entendió. Gracias. Muy, muy teórico el ejercicio este. Vale, 4, 13. Este, ¿no? Sí, eso. Bueno, tenemos nuestra curva. Necesitamos la curva tangente, la recta tangente en x igual a -1. El gráfico de esto podría llegar a ser algo... el -1 vale -2, ¿no? No, vale 0. Al -1 vale 0. Bueno, y van a ver que es algo así, ¿no? Justo, pero no necesita ser tangente. O sea, hacer
Supónganse que no fuera así, que fuera así. No importa, vamos a calcular la recta tangente. Ponele. Vamos a calcular el otro punto y qué región queda encerrada, alguna. Ahora vemos bien cómo queda este dibujo, ¿sí? Pero esa sería la idea, más o menos. Entonces, ¿cómo calculo la recta tangente? Bueno, hagamos I'. Para ver la pendiente de la recta tangente me queda 3x cuadrado menos 1. Ah, claro, de hecho esto está mal. Vamos a eliminarlo. No, se me entró. Yo lo grafiqué y me daba como que atravesaba el -1. Ok. Vamos a verlo. Esta es la recta tangente. Sí, La recta tangente, no, la pendiente de la recta tangente. Y en menos 1 me da. Menos 1 me da 3, 2. 2, ¿no? 2. Bien. Y bueno, y además I en menos 1 vale menos 2. No, 0. O sea que la ecuación de la recta tangente en x igual a menos 1 es y igual a 2x. Y bueno, igualemos x cubo menos x igual a 2x. Y lo que tenemos es x cubo menos 3x igual a 0. Saquemos el factor común x. Me quedan pensando cómo puede pasar esto. Me quedaron 3 intersecciones, ¿no? 0, raíz de 3 y menos raíz de 3. Una cúbica es algo así. Me podría ser que sea algo así. Qué raro. No tiene que estar esto para que se corte 3 veces. No me lo imagino. Esperen que me la quiero imaginar bien. Mira que acá. Siento que en mi imaginación hay algo que está mal. O algo que está mal en mi cuenta. Una de dos. No, evidentemente acá se cortan de nuevo. Hace algo así la función. Algo así debe ser, ¿no? Eso es lo que le decía, que atravesaba el eje X en -1 y después cruzaba en 0. Como Y que acá sea. después se deben volver a cortar, qué sé yo. Bueno, intenté hacer. Claro, lo que pasa es que uno nunca dibuja bien la cúbica, entonces es difícil de imaginársela. Y bueno, entonces la intersección pareciera ser que es un cacho acá y otro cacho acá, ¿no? Lo que sí podemos hacer es bolzano para chequear en los intervalos. Para chequear quién es el techo y quién es el piso, ¿no? Por ejemplo, en 1 y en 1 y 0. No, acá estoy haciendo algo mal. Se tiene que cortar en -1.
Ah, es que yo soy un nabo. Acá un más 1, ¿no? Para que en menos 1 me dé menos 1. No entendí esa parte. Ah, pero ¿te acordás la ecuación de la recta tangente? ¿Cómo era? ¿Cómo era la ecuación de la recta tangente? Y en x0 por x menos. Bueno, Claro, es más uno. te queda 2 por x más 1 menos 0. 2 por x más 1. Más 1. Claro. No, 2. Estoy, chicos. Esto es f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Esto tiene que ser. O sea, más 0. Ahí va. Menos 1 me queda 0. Perfecto. ¿Me sigues? O sea, era más 2. Esta es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Sí, sí. Entonces paso el 2x restando y el menos 2. Y bueno, y ahora cómo encuentran las raíces de esto, hay que hacer dividir, ¿no? Hacemos Ruffini para dividir esto. Me queda x más 1 por x cuadrado menos x menos 2x. ¿Y cuáles son las raíces de esto? Bueno, no sé si pueden hacerlo por ahí. Sí, estoy acá. Pero no es menos 2 ahí. Sí, Ah. sí, sí. Ya estoy cansado. Menos 1 es una raíz. Ah, ahí está. A mí me parecía que se cortaban menos 1 y 2. O sea, que pasaba lo que yo decía. Se cortaban una sola vez. O sea, 2 veces. No se cortaban 3. Era rarísimo que se corten 3. Estaba volviendo loco con eso. Algo así, ¿no? Se cortaban en menos 1 y en 2. Y bueno, si quieren saber cuál es el techo y cuál es el piso, o se creen que su dibujo está muy bien hecho, o se fijan a ver cuánto vale y en 0 y cuánto vale la recta en 0. Y en 0 vale 0, la recta en 0 vale 2, así que el techo es la recta y el piso es la función techo menos piso. Quedan 2 por x más 1 menos x al cubo menos x. Bueno, y esta cuenta es fácil, ¿no? Profe, nosotros el profesor nos enseñó, cuando a veces se complican los gráficos, armar como una función h de la resta de las dos funciones, cuando no se sabe quién está arriba y quién está abajo. Bueno, es lo mismo, está bien. Sí, sí, pero me pasa, por ejemplo, en el 5.1 me pasó que hice el gráfico y traté de hacerlo con hx, pero no me dio bien. 5,1. Lo que pasa es que graficar esa f está No me dio. difícil. Bueno, no es imposible, pero no me gusta graficar esa f. Esto puede poner cualquiera como f de x o g de x, y aún así daba bien, o sea, el valor me dio bien, pero me quedó como que f de x me quedó menor a g de x y era al revés. A ver, primero buscamos la intersección, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos queda x cuadrado menos 2 por x cuadrado más 2. O sea, x cuarta menos 4.
16 es igual a x cuarta. X es más menos 2. Sí. Bueno, entonces tomamos de menos 3 a menos 2, de menos 2 a 2, y de 2 a bueno, no, a más infinito no. Ah, no, de menos 2 a 0, porque me dijeron entre menos 3 y 0. Yo en vez de tomar la resta, miro f y miro g. ¿Cuánto vale f en menos 3? ¿Cuánto vale g en menos 3? F en menos 3 vale 12 dividido 11. 1, algo. Y el otro vale, g en menos 3 vale 9 menos 2, 7. ¿Quién es más grande? Sí. Bien, Bueno. g es mayor que f en todo el intervalo. Lo voy a hacer así. Y f en menos 1 y g en menos 1. F en menos 1 vale 12 dividido 3, 4. G en menos 1 vale 1 menos 2 menos 1. F mayor que G. Entonces puedes hacer la integral de menos 3 a menos 2 de G menos F más la integral de menos 2 a 0 de F menos G. Porque F y G continuas, ¿no? Entonces puedes usar continuas. Sí, continuas en R. Entonces puedes usar Bolzano. Esto es como una especie de Bolzano, ¿no? Que si querés, el Bolzano que estás haciendo es el de la resta de F menos G. Es lo mismo. Sí, sí, no, pero no me da. Es como que me confundió eso. Lo voy a Pero hacer habías así. tomado F menos G. Claro, había tomado F en G arbitrariamente. Está bien, hiciste F menos G, pero tiene que darte lo mismo, ¿eh? F menos G. Primero le O sea, buscas me los gusta ceros y te va a dar 2 y menos 2. no me lo vuelvo a hacer. Y acá te tiene que dar negativo y acá te tiene que dar positivo. Es que sí, me dio, pero me quedaba como F menor a G, en el intervalo menos 3 menos 2. Claro. Lo Es lo mismo. veo. Cuando H igual a F menos G es negativa, F es menor que G, o G es mayor que F. Está bien lo que hiciste. Entonces haces menos H, ¿no? La integral de menos H, porque H es negativa. Y acá te quedaría de H, porque H es positiva. H es F menos G. Es lo mismo. Sí, vi algo ¿Bien? mal yo. Gracias. No, de nada. No sé, pero... Profe, hay una integral que pasó un compañero que le tocó en el TP y que yo intenté hacerla, pero no me dio. ¿Cuál es? ¿La dictó? No sé si la voy a resolver, pero tal vez les tiro un tip. No, porque ya hicieron todas las reentregas. Ah, ok. Ya la Del hice, ya anterior. hice. Ok. Es que yo me trabé, a mí me tocó otro que hice bien, pero este no hice bien. Bueno, integral de e a la raíz cuarta de 3x Ujú. sobre raíz cuarta de x cuadrado.
por dx. Bueno. Bien. Y acá lo que pueden hacer es u igual raíz Sí. cuarta de 3x. Sí, yo hice eso. Bien. Y entonces du queda 3/4. Esto si querés lo puedes separar en raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de x. O sea, por x a la un cuarto. Mm, Entenderlo bien. Entonces te queda raíz cuarta de 3 por un cuarto x a la menos 3 cuartos. no me quedó así. Y x a la menos 3 cuartos es, U a la cuarta sobre 3. No sé yo. claro, pero no, pero también te conviene que aparezca este raíz cuarta de x al cuadrado. Entonces lo puedes escribir así. Esto lo puedes pasar para allá. Te queda 4 sobre raíz cuarta de 3 y el x a la menos 3 cuartos, lo podés de u, esto es igual a 1 sobre raíz cuarta de x por raíz cuarta de x al cuadrado. Mm, Y esto claro. es 1, bueno, es casi u, esto es u dividido raíz cuarta de 3. Esto es u dividido raíz cuarta de 3. ¿No? De acá. X a la un cuarto es u dividido raíz cuarta de 3. Entonces esto lo pasás para allá Claro. y te queda 4 raíz cuadrada de 3 por u de u igual a 1 sobre raíz cuarta de x al cuadrado de x. Entonces la integral te queda e a la u por 4 sobre raíz de 3 u de u. El 4 sobre raíz de 3 sale para afuera y te queda u por e a la u de u. Y esto sale por partes. Claro. Claro, a mí no se me ocurrió hacer eso. Me quedó a la U, pero sobre U. No se me olvidó cualquier cosa. Ahí destruí un poquito. Más abajo puede ser. Sí, obvio. Ahí está, gracias. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? No, yo no. Chao, profe, gracias. Chao. ¿No, Jorge? ¿Una consulta? No, por ahora no. Muchas gracias, profe. La clase. No, de nada. Hasta la próxima.